El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Jueves 5 de noviembre del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre. La tarde de hoy parece que podría haber justicia para Venezuela, al menos en materia de derechos humanos, y lo decimos por la información que ahora mismo es una de las tendencias en redes sociales en nuestro país, y es que la fiscal de la Corte Penal Internacional aseguró que existían fundamentos razonables para creer que en nuestro país han ocurrido delitos de lesa humanidad, delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. Como es natural, hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Hablamos de los crímenes más graves que se pueden cometer en la humanidad, incluyendo el asesinato, el exterminio, la encarcelación, la tortura, la persecución, la desaparición forzada, en fin, una larga lista que están contenidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Insistimos, hablaremos al respecto durante la tarde de hoy, y la declaración se da de la fiscal de la Corte Penal Internacional en el marco de una visita que realizó Tarek William Saab. De hecho, hay una nota de prensa de la Fiscalía donde aseguran que la señora Fatou Bensouda recibió una delegación de alto nivel de la República Bolivariana de Venezuela en el contexto de las investigaciones que están en marcha en el marco del examen preliminar con relación a nuestro país. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Recordar que Tarek William Saab está sancionado por la Unión Europea. Decía Tamara Sujú, abogada, quien ha promovido la causa de los derechos humanos en nuestro país, que probablemente tiene que ver con que La Haya es jurisdicción universal y por eso le han permitido viajar allí, pero en todo caso hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Efectivamente, si no cae el primer invitado, le comento a mi equipo, podemos iniciar con los titulares y hacer el corte de noticias completo que se refiere en buena medida al tema de la Corte Penal Internacional. Varios datos a propósito de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Se ha iniciado una batalla judicial. Medios de comunicación como El Mundo de España aseguran que la ventaja de Biden crece en Nevada y Trump ve peligrar Georgia. El presidente que aspira a la reelección amplía su ofensiva legal y continúa con las acusaciones de fraude. Francamente, un ambiente de tensión en ese país. De momento, a la luz de la información que manejan medios de comunicación como Fox News, los colegios electorales van de la siguiente manera. Joe Biden tendría 264 colegios electorales. Hasta el momento, Donald Trump 214 colegios electorales. Y como saben ustedes, en Estados Unidos el número mágico para llegar a la presidencia es 270, como seguramente lo saben, 270 colegios electorales. Además, el presidente de la Constituyente Comunal se ha referido a este tema, una declaración que, al igual que la de Nicolás Maduro, ha generado toda clase de reacciones. Él lamentó que el sistema electoral de Estados Unidos respete expresión del pueblo. Bueno, y llamó la atención, evidentemente, por el cinismo y por la negativa en nuestro país de permitir que los venezolanos se expresen reiteradamente. Prácticamente, yo les diría, desde que llegó esta administración, y me refiero al expresidente Chávez, al poder. Hablaremos, como es natural, al respecto durante la tarde de hoy. Y sobre la visita del canciller de Irán a nuestro país, él ha dicho: la hegemonía de Occidente ha terminado en el marco de este encuentro con el canciller de Nicolás Maduro, y no descartan ambos países establecer o estrechar relaciones en materia de defensa. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Esto es Conexión 750, comenzamos. Pasando en este país. Y
aquí compartimos las informaciones que son noticia a esta hora y que son ampliamente comentadas en redes sociales en nuestro país. Iniciamos con el tuit oficial de la Corte Penal Internacional haciendo referencia a esta reunión que comentamos con ustedes al inicio. Allí se informaba que en declaraciones de la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, con respecto a Venezuela, le ha transmitido la fiscal que su oficina le ha transmitido a la delegación venezolana. Ha concluido el asunto del cual está sometido a evaluación y ha determinado que hay bases razonables para creer que se han cometido crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, han ocurrido en Venezuela. Este es el tuit que confirmaba la noticia, que ya es ampliamente comentada. Hablaremos, insistimos, a lo largo del programa al respecto, y compartimos la nota de prensa oficial que viene a aclarar mucho más, ofrece mayores detalles al respecto. La fiscal de la Corte Penal Internacional, la señora Fatou Bensouda, está en inglés, pero bueno, ofrecemos una traducción al respecto, una traducción libre, una traducción personal. Recibe la delegación de alto nivel de la República Bolivariana de Venezuela en el contexto de los exámenes preliminares que está en curso. Más adelante hemos subrayado quizás los párrafos que son claves en esta información. Con respecto a la situación de Venezuela, la fiscal comunicó a la delegación de la Fiscalía venezolana que había concluido su análisis de la materia y determinó que existían fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de su competencia, de la competencia de la Corte. En este sentido, la oficina solicitó información sobre los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma. Con respecto a la situación de Venezuela, el fiscal actualizó, estamos hablando de Tarek William Saab, designado al margen de nuestra Constitución, sancionado por la Unión Europea, esto lo decimos nosotros, actualizó a la delegación sobre el estado de la evaluación. El fiscal de la Defensoría del Pueblo, que lo acompañó, se refirieron al sistema de justicia en Venezuela y el trabajo de sus respectivas oficinas. Además, reiteró que ambas situaciones, las que están bajo investigación, pertenecen al examen preliminar la fiscal de la Corte con miras a tomar una decisión. De esto vamos a hablar ampliamente durante la tarde de hoy. Recordar, y tomamos una nota de la agencia AP de 2018, figúrense ustedes, 2018, enero de 2018, y allí hablaban de las sanciones de la Unión Europea a 7 funcionarios venezolanos, entre ellos a Tarek William Saab. Por eso nos extrañó verlo en esa fotografía. Los funcionarios de la Unión Europea fueron sancionados porque estaban involucrados en el incumplimiento de los principios democráticos, al Estado de Derecho, así como las violaciones de derechos humanos. Se les congelarán sus activos y tienen prohibido viajar a Europa. Sin embargo, tal como explica Tamara Sujú en su cuenta en Twitter, seguramente fue en el marco de un organismo universal y por eso le han permitido la entrada. Es una suposición. Lo importante, decía Tamara Sujú, de todo esto es que avanzamos. Hablaremos y vamos a reponer una declaración que ella, la doctora Tamara Sujú, publicaba en sus redes sociales. Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, decía: importante, la fiscal de la Corte Penal Internacional concluye que hay fundamentos razonables para concluir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es un paso clave para que siga contra el régimen de Maduro. Lo dicho, declaraciones del canciller de Irán en nuestro país: la hegemonía de Occidente ha terminado, dijo él. Y más adelante, más tarde, tras una reunión bilateral con Arreaza, el ministro iraní dijo en la sede de la Cancillería venezolana que las cooperaciones de defensa entre los dos países también van a seguir, pero no ofreció detalles. Recuerda Reuters, esta es una nota de Reuters, que Maduro ha dicho que no ha adquirido equipos, pero que era una buena idea. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el país de España dice: los jueces rechazan las primeras demandas de Trump para detener el conteo de votos. Biden mantiene la ventaja en un conteo agónico, se distancia en Nevada y mejora en Georgia. El candidato demócrata confía en obtener la victoria también en Arizona, lo que valdría para alcanzar la presidencia. Habrá que ver si esto ocurre. Todo puede pasar a estas alturas. Esto es una opinión personal, están muy cerrados los cómputos. Fox News decía hace una hora que Joe Biden tenía 264 colegios electorales asegurados y Donald Trump 214 colegios electorales. Sobre la declaración del presidente de la Constituyente Comunal, el Universal la destaca: Cabello lamentó el sistema electoral de Estados Unidos y respete la expresión del pueblo.
a pesar de que le han negado en nuestro país insistentemente la posibilidad de expresarse, incluyendo en estas elecciones que ellos han convocado para diciembre. Y tomamos una cifra del archivo, una nota de Reuters de 2017, cifra de participación, elección constituyente en Venezuela, fue manipulada en 1 millón de votos, según la empresa Smartmatic, que era la responsable del sistema automatizado en esa época, Asamblea Nacional, que preside, por cierto, el señor Diosdado Cabello. Y vamos a reponer lo dicho, la declaración de Tamara Sujú. Ella explica con lujo de detalles la importancia, el significado de esta decisión o esta declaración que ha dado la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Escuchemos. Venezuela. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional acaba de informar sobre que ha concluido el examen de competencia material o fase 2 que lleva a cabo por Venezuela. Eso quiere decir que hemos avanzado a fase 3 porque ellos han conseguido fundamentos razonables de creer que en Venezuela han ocurrido crímenes con competencia de dicha corte, es decir, crímenes de lesa humanidad. No nos olvidemos que aquellos crímenes que están siendo examinados por la Corte son los asesinatos, las detenciones arbitrarias, las torturas, la violencia sexual y la desaparición forzada temporal que el Estado venezolano, el régimen de Nicolás Maduro, ha ejecutado en Venezuela. La fase 3 a la cual estamos pasando ahora es cuando la Corte indaga si el sistema de justicia venezolano ha investigado y ha juzgado de forma imparcial a los culpables de dichos crímenes. Venezuela hoy debe estar contenta de este avance, porque aunque la justicia internacional avanza de forma lenta, avanza de forma segura. Los venezolanos, las víctimas y todos aquellos que hemos trabajado para conseguir esos testimonios y para empujar la justicia internacional para que los culpables de estos crímenes sean juzgados, debemos estar hoy contentos de este avance. Venezuela va a tener justicia y los criminales van a ser juzgados. Bueno, que así sea, que haya justicia para Venezuela. De hecho, hay muchas reacciones en esa dirección, esperando este proceso que, ha tomado muchísimo tiempo, muchísimos años. Habrá que ver cómo avanza. Efectivamente, como dice la doctora Tamara Sujú, hoy el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, hacía referencia a este tema, además a la visita de Tarek William Saab a La Haya, en el marco de una actividad promoviendo la consulta popular. Vamos a escuchar lo que decía Juan Guaidó. Hoy por ahí, el parapeto de fiscal, y digo parapeto porque evidentemente alguien designado por una constituyente IRTA no puede ser designado fiscal, pero ese es el título que le dan de propaganda por parte de la dictadura. Llegó a La Haya. O sea, esto ya genera reacciones agridulces, ¿no? ¿Cómo reciben a un hombre sin la cualidad, entre otras cosas? Y ese debate hay que darlo. Pero quiero resaltar la respuesta que le dieron. Quiero tratar la respuesta que le dieron. Más allá del debate que hay que darlo, en calidad de que lo reciben, entre otras cosas. Pero la respuesta fue, sí como no, pero están todos los elementos para proceder a una demanda internacional con jurisdicción en la Corte Penal Internacional. Salió con las tablas en la cabeza. Señalado también como asociado por lesa humanidad. ¿Ha tardado mucho la Corte Penal? Creo que no hay duda en la respuesta. La ONU hoy, luego de sendo informe de violación de derechos humanos, de verificación de delitos de lesa humanidad, no podemos ser ahora relatores de la tragedia. No es suficiente. No es suficiente ser descriptor del drama venezolano. No lo somos los venezolanos, y por eso la consulta. Y por eso el pundonor de cada uno de los miembros de este alto consejo de la sociedad civil. No es suficiente. Debemos pasar a la acción, como lo hemos estado haciendo durante años. Bueno, parte de las declaraciones que ofrecía el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, en el marco de esta actividad promoviendo la consulta popular, tomó la palabra en esta
reunión la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León, que está al frente del comité organizador de la consulta. Ya se expresaba en los siguientes términos acerca de los pasos, las fases y los objetivos de esta iniciativa. Escuchemos. En Venezuela se utilizan herramientas de la democracia para destruir. Eso es lo que estamos viviendo. Todos los procedimientos democráticos fueron respetados y al final la democracia quedó destruida. La situación actual es de desinstitucionalización absoluta, de duplicidad de los poderes públicos y con un solo poder legítimo, que es el poder legislativo, y el presidente constitucional, que es el presidente encargado, Juan Guaidó. Eso es lo que tenemos. Esa es nuestra realidad. Entonces, el artículo 350 nos dice cómo se desconocerá ese régimen. La consulta popular es una forma de hacerlo. La consulta popular de desconocer este régimen que ha ido contra la democracia y contra la Constitución, como lo define claramente el artículo 350 de la Constitución Nacional. Quiero recordarles que la consulta popular es un procedimiento además vinculante. Entonces, la pregunta siempre es ¿cómo se hace vinculante? ¿Cómo lo hacemos obligatorio? Bueno, pues la exigencia es de realización del procedimiento en el primer caso y de lograrlo, acatamiento de lo que allí se decida. De no producirse el acatamiento, entonces pasamos, como me gusta decir, a la arena internacional. Ya no podrán decirlo, ya no tendrán la excusa de que teníamos que resolverlo internamente pretextando un respeto de la soberanía que no puede estar por encima del respeto de los derechos humanos, como es lo que está sucediendo aquí en Venezuela. Bueno, parte de las declaraciones que ofrecía la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León en el marco de esta actividad en la Federación Médica Venezolana. El presidente de esta organización, el doctor Douglas León Natera, tomó la palabra y en el marco de, digamos, esta iniciativa de la Asamblea Nacional, él subrayaba lo que está ocurriendo con la pandemia de COVID-19 en nuestro país y el impacto que ha tenido para el sector salud. Escuchemos. Los hospitales en el suelo, la gente muriéndose no de mengua. Ustedes vieron en la entrada el cementerio de fotos de los médicos y el equipo de salud que han fallecido en los hospitales y en sus casas. Más de 120 médicos, alrededor de 240 personas del equipo de salud. Cerca del 30% de los fallecidos le corresponde al sector salud. Eso es único en la historia del mundo, en la historia de la pandemia, donde no se protege al equipo punta de lanza o de primera línea, como son los médicos, la enfermera, el portero, el camillero, el chofer de la ambulancia, los aseadores, los obreros. Realmente hay una situación bien crítica y cada día se nos mueren 1 o 2 y ha llegado a un pico de 9 en un día. Esto es inaudito. Y cuando se le reclama por la bioseguridad, hasta se ríen porque en las reuniones vamos los médicos con nuestro equipito de mascarilla quirúrgica y los lentes, y los directores del régimen, los hospitales van con su escándala completa de la bioseguridad, como si ellos estuvieran tratando a los pacientes. Nuestros médicos, nuestro equipo de salud que se enferma, no le dan las medicinas. Es una denuncia que podemos ponerla desde Los Teques a Barinas y en otros lugares del país donde no nos están dando la medicina y tiene que el familiar del médico, de la enfermera, del equipo de la salud, de convertirse en pordioseros para pedir y podamos todos los demás ayudar a salvar una vida que por lo general se nos complica todo. Y realmente esto es un reto para todos en medio de la pandemia. La consulta popular es vinculante y allí estaremos todos los venezolanos, el equipo de salud, los médicos, en cada uno de los hospitales, en las capitales de estado, de los municipios, dando lo mejor nuestro. Con esta figura señera que es José Gregorio Hernández,
el patrono de los médicos venezolanos, que próximamente haremos un evento nacional con la participación de todos. Bien, parte de la declaración del presidente de la Federación Médica Venezolana. Y en el marco de la crisis que afecta a nuestro país, no sabemos si el canciller iraní, que está de visita en Venezuela, va a discutir el posible envío o no de otros buques cargados de gasolina, como ha ocurrido en los últimos meses, pero lo cierto es que la crisis se agudiza en materia de combustible. Vamos a reponer una grabación, un video que publicaba @rancesp93, un ciudadano en medio de una cola para surtir combustible en el estado de Monagas. Les ruego que vean esta cola, la cantidad de vehículos que están a la espera de surtir combustible y la protesta que finalmente terminó en medio de esta situación. Veamos. Bueno, pingue peo de la gasolina porque nada más aceptan 300 carros y hay gasolina para echar a más de 300 carros. Entonces la bomba de Superales, la Bellavista, estamos dentro de la Cruz. Del desorden, el desastre. Bueno, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, está en la situación de Venezuela. Hasta ahora vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio.
Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba. Solo por RCR, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, hasta ahora hablamos ampliamente acerca de este relanzamiento de relaciones, por denominarlo de alguna manera, entre Venezuela e Irán, el impacto que esto puede tener para nuestro país en el corto y el mediano plazo, sobre todo a la luz de las declaraciones que ha ofrecido el propio canciller iraní en territorio venezolano, Mohammad Javad Zarif. Él no solo ha dicho que la hegemonía de Occidente, según su opinión, ha terminado, sino que ha reiterado que ellos pretenden, fortalecer la cooperación de defensa entre ambos países. Y para hablar acerca de estos temas y otros, saludamos en la línea telefónica al embajador Sadio Garavini. Él fue embajador de Venezuela, es doctor en Ciencias Políticas. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Embajador, da la impresión, y esta es una percepción muy personal, que países como Irán o incluso el régimen venezolano están aprovechando, digamos, la situación compleja que atraviesa Estados Unidos en el marco de las elecciones presidenciales para avanzar en acuerdos como el que ha anunciado el canciller iraní en territorio nacional. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. ¿Me puedes...? Estaba escuchando un ruido hace un minuto. Termina la segunda parte, o sea, de tu pregunta. No, que yo le pediría una valoración sobre estas declaraciones que ha ofrecido el canciller de Irán, que coinciden con un terremoto político que afecta ahora mismo a los Estados Unidos. Lo escuchamos, embajador. Bueno, el tema... Vamos a entender primero, entre Irán y Venezuela, los intereses conjuntos son básicamente quién es mi enemigo. O sea, hay el amigo de mis enemigos es mi amigo, porque en términos de intereses geopolíticos, económicos, hay muy poco en común. Ahí tenemos el tema. Además, la situación internacional es muy compleja porque Venezuela aparentemente tiene buenas relaciones, trata de tener las mejores relaciones con Turquía, y Turquía e Irán están enfrentados en Siria. O sea, hay que analizar este escenario que es complejo. Además, un país que tiene, desde el punto de vista cultural, una distancia con Venezuela enorme, empezando por la pena de muerte para los homosexuales. Yo quisiera ver quién del sector chavista de toda la vida aceptaría el reconocer o aceptar la pena de muerte a los homosexuales. Bueno, este es el hermano país del cual habla Arreaza. Ahora, los dos evidentemente tienen el enfrentamiento con Estados Unidos y yo diría
con el orden democrático, porque ambos son gobiernos autoritarios, ambos son sancionados no solo por los Estados Unidos, sino por Europa, en el caso de Irán en particular, hasta por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, incluye en estas sanciones a Rusia y China. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿en qué se pueden ayudar? Bueno, ahí está. Irán, con todas las sanciones, todavía produce gasolina. Y entonces nosotros, que tenemos las sanciones desde hace apenas el 2017, 18 y realmente el 19 fueron las más serias desde el punto de vista de lo financiero, y por lo tanto también afecta al petróleo. Bueno, ¿cómo es eso que no, como país petrolero, no producimos gasolina? Y es Irán el que nos tiene que dar algún apoyo a ese sentido. Ahora, lo que yo diría es que, en mi opinión, el gobierno de Maduro está cometiendo un error serio si piensa que enfatizando esta alianza tan peculiar con Irán se le va a favorecer su posición. Eso más bien es para enseñar internamente que no está tan aislado. Ahí tenemos a un amigo que nos viene a visitar y hacen el show, pero desde el punto de vista de la alianza, evidentemente Irán no tendría la capacidad de apoyar militarmente en el hemisferio occidental de ninguna manera en un enfrentamiento supuesto con los Estados Unidos o lo que podamos pensar. Entonces, allí tendríamos además el más serio todavía, si uno recuerda las declaraciones de Elliot Abrams hace pocos días, donde dijo textualmente que si aquí se llegaran unos misiles balísticos de largo alcance, Estados Unidos no podría, lo impediría tanto mientras lleguen, y si llegan, los destruiría en este territorio. O sea que se está poniendo en peligro la propia soberanía nacional para tener una alianza con un país que, repito, está sancionado no solo por los Estados Unidos, Europa y el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que apoya a grupos terroristas, definitivamente considerados como terroristas, como Hezbollah. Recordemos los actos de terrorismo en Buenos Aires en los años 90, donde se atacó a la AMIA, hubo más de 80 muertos. La AMIA, la Asociación Judía de Buenos Aires, de Argentina, y se atacó también con bombas a la embajada de Israel. En ambos casos fue claramente identificada por los fiscales argentinos el apoyo, la acción, directamente estaba involucrado el gobierno de Irán. Entonces, con esto estamos nosotros, o sea, se trata con este tipo de aliado que estamos buscando relaciones más profundas. Ahora, embajador, ¿qué tan seria es la declaración que ofrecía el canciller de Nicolás Maduro el día de hoy? Jorge Arreaza decía que estaban en el clímax de la relación con Irán y que el día que la Fuerza Armada de Venezuela considere con la Fuerza Armada de Irán que es necesario adquirir armamento, lo haría. ¿Qué puede decirnos sobre una declaración de esta naturaleza? ¿Qué tan seria es una declaración como esta? Lo escuchamos. Bueno, a mí me parece bien ridícula, porque, bueno, ¿qué le podría dar Irán en términos militares? Realmente es muy reducido. Lo que quiere demostrar que tiene el aliado que lo está ayudando con la gasolina. Los dos estamos enfrentados a los Estados Unidos, el imperialismo se olvida, repito, del Consejo de Seguridad de la ONU, se olvida
los países democráticos europeos. Entonces quiere demostrar. Ahora, yo creo que es un error más bien, porque lo que hace es que preocupar, digamos, a Elliot Abrams y recordemos que no es solamente Elliot Abrams, son los intereses. Los estados tienen intereses permanentes, no tienen aliados y amigos permanentes. Y los intereses permanentes de los Estados Unidos son no tener misiles balísticos cercanos en territorio. Recordemos la crisis de octubre de 1962 con Cuba, que terminó precisamente, iba a estallar posiblemente la Tercera Guerra Mundial, y la Unión Soviética se echó para atrás y retiró los misiles que había ya colocado en Cuba, precisamente por el enfrentamiento con los Estados Unidos. Entonces, el hablar de cooperación militar con misiles balísticos o de otro tipo con Irán, en mi opinión, comete una estupidez. Ahora, da la impresión que el cálculo del gobierno iraní, al igual que el régimen venezolano, es que haya un cambio político en los Estados Unidos. No sé si, producto de lo que está ocurriendo, se produce una declaración como la que hacía el ministro de Exteriores iraní, advirtiendo, según su opinión, que la hegemonía de Occidente ha terminado. ¿Qué opina usted sobre este tema en específico? Porque a la luz de lo que usted decía, en el caso de la crisis de los misiles, el presidente de los Estados Unidos era del Partido Demócrata, embajador. Lo escuchamos. Sí, no, eso de relacionarlo con el cambio posible en el gobierno de los Estados Unidos, eso hay que tenerlo muy claro. Repito, los intereses geopolíticos de los Estados Unidos siguen siendo los mismos. Y la idea de que Biden es un peligroso izquierdista es una tontería. Él es un senador demócrata centrista, desde el año 73 está en el Congreso, ha estado apoyando a diferentes gobiernos, él ha estado de vicepresidente de Obama, tiene una posición. Más bien, cuando Obama fue electo, Obama seleccionó a Biden precisamente para tranquilizar a los sectores más moderados del Partido Demócrata y al país en general en su candidatura, porque Obama, en cambio, era poco conocido, había sido un senador de apenas 2 años, estuvo en el Senado. Fue impresionante la subida de Obama en términos políticos, y muchos, precisamente por ser el primer afroamericano, hijo de un emigrante africano, keniano, que llegaba a la presidencia o que iba a ser candidato a la presidencia, para tranquilizar precisamente los sectores más moderados y más conservadores de su partido y del país, se nombra a Biden. Y ahora me lo transforman en que es un peligroso. No, ese realmente basado un poco en ignorancia, básicamente, y también en la polarización tan fuerte que ha existido en la campaña electoral norteamericana y en la polarización nuestra también, que tenemos una situación muy particular, ¿no? Entonces, evidentemente, esa es la razón. Pero ahí, cuando él habla, y el iraní habla de la pérdida de la hegemonía de Occidente en el mundo, ya es otro discurso, no tiene que ver con las elecciones, sino que bueno, que estamos en un mundo en el cual se acabó la unipolaridad de los Estados Unidos, que por cierto fue temporal. Inmediatamente después de la Guerra Fría hubo una década o algo más de unipolaridad, en la cual no había ninguna otra potencia en el mundo que podía enfrentar. Todavía en términos militares y económicos sigue siendo la primera potencia del mundo, pero ya estamos en un sistema multipolar, que eso se sabía que iba a venir, y que ahora Irán le interesa poner el acento, es decir, bueno, ya no existe la hegemonía total por parte, y además le agrega Occidente, o sea que ahí sería Estados Unidos y Europa Occidental. Es un juego de propaganda,
pero nada de sustancial. Claro, lo que quise decir, embajador, es que da la impresión que subestiman justamente a los Estados Unidos, independientemente de que repita el presidente Trump o gane finalmente el candidato demócrata. Bueno, en su momento el Partido Demócrata le ha tocado manejar situaciones tan complejas como la crisis de los misiles. A eso me refería. ¿Qué opina usted? Sí, claro. O sea, un gobierno Biden va a defender sus intereses geopolíticos en el hemisferio occidental, además, de una manera clara y contundente, y no necesita que solamente los republicanos, como tú recuerdas, sí, fue Kennedy, un gobierno demócrata que se enfrentó en el caso de la misión en la crisis de los cohetes del 62, pero también fue un gobierno demócrata, Johnson, que recordemos, intervino, eso es debatido, discutido y discutible, pero intervino en República Dominicana para evitar el surgimiento de una segunda Cuba en 1965, y eso precisamente porque había tomado el poder un grupo de militares radicales de izquierda, y y allí ingresó, me acuerdo que fue una intervención, hay que recordar, no fue intervención solamente de los Estados Unidos, sino fue aprobada por la OEA. El comandante que lideró la intervención era brasileño. Bueno, entonces lo que digo es que tanto demócratas como republicanos van a defender los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Embajador, tengo que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca unos minutos más, no sé cómo está de tiempo, porque quiero aprovechar este contacto para preguntarle acerca de otros temas de interés internacional. Uno de ellos tiene que ver con el anuncio, la declaración de la fiscal de la Corte Penal Internacional advirtiendo que hay indicios, en su opinión, de delitos de lesa humanidad en nuestro país. Esta declaración es inédita. Bueno, en Venezuela eso nunca había ocurrido desde que se creó esta instancia internacional en el marco del Estatuto de Roma. Yo le preguntaría, o me gustaría conocer su opinión al regreso sobre el alcance de esta situación en caso de que llegue esta investigación o examen preliminar a feliz término. Eso en primer lugar, y me gustaría también conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo con el Esequibo en la Corte Internacional de Justicia. Si es posible, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El Progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carl Moritz y la invitación de José María Vargas. En 1835, dos botánicos coincidieron en la isla de San Tomás. Uno de ellos era José María Vargas, quien se había exiliado a esa isla tras haber sido depuesto de su cargo como presidente de Venezuela. El otro era Carl Moritz, botánico y zoólogo alemán.
enviado al Caribe por el Jardín Botánico de Berlín para colectar plantas. Fue así como el doctor José María Vargas, quien mantuvo su interés por el mundo vegetal y por las investigaciones botánicas en Venezuela, aún en las difíciles circunstancias de su exilio, invitó a Carl Moritz a estudiar la flora venezolana. Una vez José María Vargas reasumió la presidencia, arribó al puerto de La Guaira junto a Carl Moritz. Moritz permaneció en territorio venezolano hasta 1837 y luego volvió pocos años después para establecerse en la colonia Tovar hasta su fallecimiento en 1866. Allí construyó un pequeño jardín botánico del cual lamentablemente no quedó ningún rastro. Solo quedó su antigua casa, hoy considerada Patrimonio Cultural de la colonia Tovar. Carl Moritz analizó florísticamente las selvas vírgenes de la cordillera de la costa aledañas a la colonia Tovar y la ciudad de Caracas, y otros lugares de nuestra geografía. La comunidad botánica ha honrado su memoria designando una gran cantidad de especies de plantas de diferentes familias con su apellido. La permanencia de Carl Moritz durante casi 25 años en Venezuela atrajo a otros científicos y naturalistas europeos, quienes contribuyeron a develar la enorme diversidad biológica con la que contamos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca a esta hora de la comunidad internacional y nuestro país. Nos acompaña el embajador Sadio Garavini, fue embajador de Venezuela. Yo le he dejado un par de inquietudes. Iniciaría, embajador, con esta declaración oficial de la fiscal Fatou Bensouda en una nota de prensa donde advierte, reconoce que ve indicios de posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país, los peores delitos, usted me corregirá si me equivoco, de la humanidad que figuran en el Estatuto de Roma, firmado y ratificado por Venezuela. ¿Qué impacto, qué alcance tiene esta situación? Lo escuchamos. Bueno, es una excelente noticia para todos los venezolanos. O sea, la justicia internacional y la justicia penal internacional es muy lenta, pero segura al final. Cuando esto es el primer, vamos a decir que estamos entrando en una tercera etapa, se habla técnicamente, porque ha habido ya un estudio, la fiscal ha tenido que analizar para llegar a la conclusión de decir que hay indicios que en Venezuela ha habido violaciones de derechos humanos, violaciones y hay crímenes de lesa humanidad. Eso es ya un paso muy grande. Recordemos que desde las primeras denuncias ya han pasado unos cuantos años, ¿no? Y el último par de años ha sido todavía más intenso por la presentación de varios países de América Latina, y no solo América Latina, creo que Canadá también intervino en las denuncias ante la Corte, la OEA propiamente, como no solamente Almagro, sino la organización presentó también una denuncia en la Corte Penal Internacional, y esta declaración de la fiscal es precisamente que dice, bueno, van a tener, creo que le toca una primera etapa de análisis para ver si aquí en el país el orden jurídico interno ha hecho algo al respecto. Bueno, ustedes se pueden imaginar cuál va a ser el resultado de ese análisis, ¿no? Teniendo el poder judicial que tenemos y particularmente la Corte Suprema, el Tribunal Supremo. Entonces creo que esa etapa, después de esa etapa, entonces vamos a llegar
ya al análisis y veremos cuál es la conducta de la fiscal. Hasta ahora ha sido muy criticada por haber hecho muy lentamente el proceso. Sin embargo, hay que reconocer que todas las denuncias ante la Corte Penal Internacional requieren de tiempo para ser evaluadas y poder llegar a los pasos más elevados. Pero ciertamente es una noticia muy importante. Vimos que inmediatamente el gobierno preocupado mandó a Holanda, a la sede, a La Haya, al fiscal nombrado por la ilegítima Asamblea Constituyente, porque el fiscal debería haber sido nombrado por la Asamblea Nacional, así que él también, su papel es algo poco legítimo, para no decir ilegítimo totalmente, pero fue allá precisamente para tratar de defender el caso frente a la fiscal. De todas maneras, no basta hablar, sino el tema es las pruebas. Y allí va a ser muy importante lo que la ONU ha dicho, o sea, tanto Michelle Bachelet, tanto como el informe último de los técnicos especiales de la verificación de hechos, que es la comisión que hemos tenido el resultado hace poco tiempo. Bueno, todo eso va a ser incluido en el análisis por parte de la Corte Penal Internacional. Así que es un hecho muy positivo. Repito, la justicia internacional es lenta, pero al final segura. Nos llamó la atención de la nota de prensa de la fiscal, embajador, que allí supuestamente Tarek William Saab, fiscal designado al margen de la Constitución, sancionado por Europa por justamente violaciones a los derechos humanos en nuestro país, entre otros temas. Él decía que, o la nota advierte que él le extendió invitación a la fiscal a Venezuela. Yo le pedí un comentario al respecto porque eso nos sorprendió sobremanera. Es como si se tomaran esto con absoluta ligereza. Suponemos que cuando estos funcionarios de la Fiscalía de la Corte vayan a nuestro país irán con el objetivo de investigar sobre estos delitos. Estamos hablando de delitos que se cometen en el marco de un ataque generalizado, sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. ¿Qué puede decirnos, embajador? Bueno, primero, estamos viviendo cosas inéditas. O sea, el Tarek William Saab, que repito, es un fiscal ilegítimo, nombrado ilegítimamente y sancionado por la Comunidad Europea. O sea, él no podría entrar a Holanda si fuese a Holanda. La única manera para poder entrar en Holanda es que va a la Corte, a un órgano de las Naciones Unidas. Tú sabes que en términos de la Organización de las Naciones Unidas tienen acuerdos con los estados que los hospedan. O sea, un Fidel Castro podía ir a Nueva York y lo puede hacer Maduro, que no son reconocidos por los Estados Unidos y por lo tanto no tendrían un acceso a Nueva York, pero pueden ingresar porque todavía van a ir a la sede de las Naciones Unidas. Bueno, aquí también sucedió en el caso de Tarek William Saab. Y le extendió lo que tú me dices, le extendió la invitación a los fiscales. Bueno, ya veremos. Ahora, los fiscales, el día en el cual se hace de verdad en profundidad, tendrán que analizar lo que ha pasado en Venezuela. Se van a anclar primero sobre todos los informes, las presentaciones de aquellos que presentaron la demanda ante la Corte Penal Internacional y repito, especialmente lo que han dicho los técnicos de la ONU y de los informes de la Bachelet. Entonces también podrían decir queremos visitar el país. Eso es algo que se usa. Ya veremos en la etapa que les toque qué es lo que van a decidir. Pero repito, el hecho de que la fiscal haya mencionado que hay indicios suficientes de que aquí se violaron los derechos humanos de una manera sistemática y generalizada
y hay crímenes de lesa humanidad, esto es un paso muy positivo. Brevemente, embajador, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle acerca de la información sobre la Corte Internacional de Justicia en el caso del Esequibo. Se advertía que se iba a dar a conocer una decisión y se informaría la fecha en el futuro. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal sobre este caso? Bueno, la verdad que allí lo que va a decidir la Corte lo sabremos. No puedo simplemente decir, lo que te puedo decir es que eso ya es un proceso de carácter jurídico. Ellos tienen que tomar la decisión si consideran que tienen la jurisdicción, que es la tesis venezolana de que ellos no tienen la jurisdicción sobre el tema, y eso es algo que la Corte va a analizar y veremos cuál va a ser el veredicto. Yo no te puedo decir qué podría ser, porque te repito, eso es una decisión estrictamente jurídica que van a tomar los jueces de la más alta corte de la Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, y sobre un tema sumamente complejo, porque la tesis de Guyana era que el secretario general de las Naciones Unidas tiene las atribuciones dentro del Acuerdo de Ginebra para llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia y resolver el caso desde el punto de vista estrictamente jurídico, y en cambio nosotros, la tesis venezolana, que es que la Corte no tiene la jurisdicción y que el secretario general no tenía la autorización, vamos a decir, por el Acuerdo de Ginebra, de darle el caso a la Corte Internacional de Justicia, porque el tema el objetivo del Acuerdo de Ginebra es un objetivo no estrictamente jurídico, sino que tiene que ser resuelto de forma satisfactoria para ambas partes, y por lo tanto es más un tema de carácter de negociación política y diplomática. Entonces estamos entrando, te repito, en algo muy técnico, vamos a decir así, y los jueces decidirán si tienen o no la jurisdicción. Embajador Sabio Gravini, muy bien, gracias por atendernos y acompañarnos la tarde de hoy. Fue embajador de Venezuela, es doctor en ciencias políticas, expresando opiniones acerca de todos estos temas de la comunidad internacional en nuestro país, pasando por la visita del canciller iraní a Venezuela y también esta decisión, o esta declaración, mejor dicho, de la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre nuestro país. Nosotros nos despedimos. Nos vemos en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Tarcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.